Bienvenidos todos y todas el día de hoy, sábado 7 de noviembre, a este evento del Círculo Psicoanalítico Mexicano. El día de hoy, nuestro ponente, mi colega y amigo Víctor Ignacio Coronel Piña, nos presentará su ponencia Nietzsche para leer a Freud. Muchas gracias, Víctor, por compartirnos tu trabajo. Mi nombre es Atsiri Ávila y estaré coordinando este encuentro. Es un gusto para mí poder estar aquí con todos ustedes. Les explico brevemente cómo será la dinámica el día de hoy. El chat y los micrófonos permanecerán cerrados durante la presentación. Ya una vez que esta vaya terminando, se van a habilitar para que puedan ir compartiendo sus comentarios, aportaciones y preguntas. Y para nuestro expositor también sería importante que pudieran participar pidiendo la palabra. Para esto se utilizará el icono de levantar la mano, lo van a encontrar abajo en donde dice participantes, ahí encuentran la opción de levantar la mano y bueno, pues yo estaré atenta, procurando exponer la mayor cantidad de preguntas y participaciones hasta donde el tiempo nos alcance. A continuación doy una síntesis curricular de Víctor. Víctor Ignacio Coronel Piña es psicoanalista clínico en la práctica privada y miembro del Círculo Psicoanalítico Mexicano y de la red clínica de la misma institución. Candidato a doctor en filosofía por la UNAM con el proyecto de investigación El problema ético de la crueldad en la filosofía de Nietzsche. Premio Nacional a la mejor tesis de maestría en filosofía otorgado por la Asociación Filosófica de México por la tesis La afirmación de la existencia, Nietzsche y el sentido trágico del sufrimiento. Maestro en Defensa y Promoción de Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la UACM. Ha sido conferencista y ponente en diversos congresos y coloquios nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como profesor de asignatura en nivel superior y posgrado en algunas universidades. Su línea de investigación es ética, antropología y filosofía, antropología filosófica y filosofía y psicoanálisis. Algunas de sus publicaciones en libros colectivos son Duda razonable, Más allá del bien y del mal, y La imagen perdida, historia y olvido en El psicoanalista en el cine del Círculo Psicoanalítico Mexicano, y La dignidad transcultural en estudios culturales, territorios encontrados de la Universidad Autónoma Metropolitana. En revistas especializadas ha publicado Es la crueldad constitutiva del ser humano, Nietzsche en Freud, Pesimismo dionisíaco versus pesimismo schopenhaueriano, El sentido trágico del sufrimiento en Nietzsche, Poesía, psicoanálisis y psicosis, El aforismo como escritura disidente de Cioran, La dignidad ética transcultural como fundamento de los derechos humanos, entre otras. Víctor, bienvenido a este espacio. Gracias por compartirnos tu trabajo. Te cedo la palabra. Adelante. Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos. Quiero empezar por agradecer al Círculo Psicoanalítico Mexicano por su apertura al diálogo, por este encuentro entre filosofía y psicoanálisis. Le agradezco a Tsiri, eh, colega y amiga, por su amable presentación y a todos los presentes por su tiempo y atención, esperando justamente que las ideas que les presentaré pues sirvan para una aproximación a la obra de Nietzsche y para una lectura distinta de la metapsicología freudiana. Y pues en ese sentido espero que pues el diálogo sea pues enriquecedor para todos, que siempre me ha parecido que es pues el aspecto más importante en todos estos espacios. Eh, Hoy, 2020, pues entre otras cosas se cumplen 120 años de la muerte de Nietzsche. Por si fuera poco, se cumplen también 120 años de la publicación de la interpretación de los sueños, y eso siempre me ha llevado a pensar un poco a manera de juego hasta qué punto justo que se publique en 1900 la interpretación de los sueños podría ser o no un homenaje a Nietzsche por parte de Freud, ¿no? Comienzo entonces con un epígrafe de Heidegger, de su obra Nietzsche, que dice: quien no reúna el valor y la perseverancia de pensamiento necesarios
para aventurarse en los propios escritos de Nietzsche, tampoco necesita leer nada sobre él. Comienza la tragedia. Introducción. La finalidad de la conferencia. Filosofía o psicoanálisis, Nietzsche o Freud. ¿Existe una oposición entre estas dos disciplinas y entre estos dos pensadores? Las preguntas por sí mismas constituyen una forma muy concreta de hacer filosofía y también de ejercer el psicoanálisis. La propuesta esencial de la conferencia consiste en mostrar que existe una relación profunda e inseparable entre Nietzsche y Freud, es decir, que conocer la obra de Nietzsche permite lograr una comprensión más acabada de la obra de Freud, que una aproximación profunda a la obra de Nietzsche permite una mirada distinta al psicoanálisis en general y una comprensión más clara de la metapsicología freudiana. Primer punto, ¿quién es Friedrich Nietzsche? Yo creo que esta pregunta la podemos responder a partir de tres elementos que no se contraponen en ningún sentido, sino que más bien se complementan. Primero, tendríamos que recordar que Nietzsche es un filólogo, es decir, su formación académica es como filólogo. Eso será muy importante en toda su obra, desde la visión dionisiaca del mundo hasta Ecce Homo, porque eso le permite hacer una historia no lineal de los conceptos y del modo en que se muestran en el interior de la vida de cada sujeto. Eso le permite construir un método filosófico que yo he denominado en mi investigación del doctorado genealogía-hermenéutica. En segundo lugar, pues que es quizá el lugar más común, lo que tendríamos es que Nietzsche es un filósofo. Y como filósofo, él lo que dice es que lo que busca, lo que se propone es derribar ídolos, ¿no? ¿Qué entiende él por ídolos? Pues fundamentalmente ideales, o sea, la idea de Dios, la verdad, la historia y muchos otros ideales. En ese sentido sería pues un escéptico radical, es decir, él empieza por poner en tela de juicio, en duda, pues un conjunto de conceptos, categorías, experiencias, etcétera. En ese sentido, él lo que busca es que nosotros, a partir de su obra, podamos pensar por cuenta propia. No busca en ningún sentido que nos pongamos a repetir las ideas que él ha planteado, sino que esas ideas nos sirvan para construir nuestras propias ideas, para construir una forma distinta de vivir. En ese sentido, pues él lo que busca es no que repitamos las ideas, sus ideas, las de Nietzsche, las de Freud, las de cualquier otro, sino que nos sirvan como base para vivirlas, para ir a la experiencia, como se plantea en términos fenomenológicos. En ese sentido, él plantea en los fragmentos póstumos, que son muy importantes para el estudio de la obra de Nietzsche, que la filosofía ya no comienza en el asombro, sino en el horror. Eso es muy importante porque desde la filosofía griega, yo diría que desde Sócrates, de manera más clara desde Aristóteles, pues lo que se plantea es que el motor de la filosofía es el asombro. Y lo que nos dice Nietzsche en los fragmentos póstumos es que no, es que es el horror. Y eso nos llevaría, por supuesto, a una pregunta obligada que trataré de desarrollar. eh, ¿Qué nos produce horror en la actualidad? La respuesta me parece que tendría que ver, pues, por lo menos con tres cosas, aunque por supuesto podrían ser muchísimas más. Me parece que nos horroriza el sufrimiento, la violencia y la crueldad que siguen en aumento, pues, en nuestro país y en el mundo. El tercer elemento con el que se complementa este ser filólogo y este ser filósofo es que Nietzsche es también un psicólogo. Para ser quizá más precisos, un psicólogo de las profundidades. Lo que él busca es comprender la naturaleza más profunda del ser humano y lo que aparece ahí pues es una necesidad de renunciar a los prejuicios morales como base, como punto de partida para que se pueda lograr esta comprensión más clara y distinta de la naturaleza humana. Lo que dice justamente en Más allá del bien y del mal, y lo cito, es la psicología
es el camino que conduce a los problemas fundamentales. Eso se convierte en una exigencia principal en toda la filosofía nietzscheana, y eso implica pues la necesidad de volver la mirada hacia la psicología y no quedarse únicamente en la psicología. Él se nombra a sí mismo como psicólogo en diversos momentos de su obra, no sé, El bien del mal, en Ecce Homo y en otras, ¿no? Los fragmentos póstumos en diferentes momentos. Eso implica, por supuesto, una renuncia al juicio moral, pero no una renuncia a la ética. Me parece que en Nietzsche hay una propuesta ética en tanto que crítica a la moral de la época, a la moral kantiana, quizá para ser más precisos, ¿no? Nietzsche tiene una propuesta que yo en términos éticos denomino ética dionisiaco-apolínea, que fundamentalmente lo que busca es enaltecer la vida, ¿no? Y todo lo que hay en la vida, incluido, por supuesto, el sufrimiento. Bueno, voy a la segunda parte que titulé El sufrimiento y la muerte. La experiencia del sufrimiento es una constante en la vida de cada ser humano. Dar respuesta al porqué de la existencia y al porqué del sufrimiento son cuestiones ineludibles para cada sujeto. Como dice Camus, existencialista y heredero de la filosofía nietzscheana, para cada sujeto, perdón, eh, como dice Camus, no hay sino un problema filosófico realmente serio: el suicidio. Juzgar que la vida vale o no la pena de ser vivida equivale a responder la cuestión fundamental de la filosofía. Me planteo como pregunta y les planteo como pregunta: ¿vale la pena vivir y construir la existencia a pesar del sufrimiento constante? La meditación sobre el sufrimiento nos remite al planteamiento de Sileno en El nacimiento de la tragedia. Dice ahí Nietzsche, en voz de Sileno: miserable especie de un día, hijos del azar y el cansancio, ¿por qué me obligas a decirte lo que para ti sería muy provechoso no oír? Lo mejor de todo es totalmente inalcanzable para ti: no haber nacido, no ser, ser nada. Y lo mejor, en segundo lugar, es para ti morir pronto. La postura de Sileno entraña una negación absoluta de la existencia que se manifiesta al afirmar que lo mejor para el ser humano consiste en no haber nacido o en morir pronto. ¿Por qué negar la existencia? Una explicación consecuente con la crítica elaborada por Nietzsche consiste en que los pesimistas niegan la existencia porque en ella el sufrimiento es una constante. Nietzsche configura su postura mediante el pesimismo dionisiaco, justo para distinguir, digamos, este pesimismo tradicional de lo que él denomina pesimismo dionisiaco. Ese tipo de pesimismo lo que hace es reconocer el sufrimiento, pero al hacerlo, abraza la existencia en su totalidad. Desde la perspectiva del pesimismo dionisiaco, el sufrimiento no tiene la fuerza necesaria para negar la existencia. Para Nietzsche, la filosofía es sabiduría trágica que quiere vivir lo aprendido. El reconocimiento de la finitud y del sufrimiento no impiden crear la existencia. Para Nietzsche, el sufrimiento se convertirá en un desafío. Nunca será un obstáculo paralizador, sino un reto cuya superación se ha de traducir en amor a la vida, como nos dice el filósofo español Salgado Fernández. La sabiduría trágica hace posible que el hombre ante el sufrimiento no se paralice, sino que la aceptación del sufrimiento se convierta en un sí a la vida. Nietzsche nos invita a reconocer, cito a Peter Sloterdijk, que la sabiduría dionisiaca no enseña pues ninguna liberación del sufrimiento. No cree en un movimiento evasivo susceptible de conducir hacia arriba, más bien al contrario. Ofrece un tipo de comprensión que al menos libera de sufrir por el sufrimiento. Nietzsche enseña a través de la sabiduría trágica que el sufrimiento es constitutivo de la existencia
y que resulta absurdo lamentarse por él. La finalidad es liberarse del sufrimiento, dejar de pensarlo como el peso más pesado, un poco como dice el mismo en Zaratustra. Freud afirma en diversos momentos de su obra que todo tiende a la muerte y que lo que anima a las personas a la búsqueda de un proceso psicoanalítico es el sufrimiento y el deseo de encontrar otras formas de vivir con ese sufrimiento. Y en ese sentido, al hacerlo más leve, es decir, encontrarse de otro modo con la insoportable levedad del ser, como diría Milán Kundera. Tercera parte, antropología filosófica y psicoanálisis. La antropología filosófica es una rama de la filosofía que parte de una pregunta esencial para toda la filosofía y también para el psicoanálisis. ¿Qué es el hombre? O como dijera Peter Sloterdijk, ¿quién soy yo? En la filosofía de Nietzsche, esa pregunta constituye un aspecto central en toda su meditación filosófica. Como dice en la genealogía de la moral, son las líneas con las que empieza la obra. Nosotros, los que conocemos, a nosotros mismos no nos conocemos. Y hay una buena razón. Jamás nos hemos buscado. ¿Por qué un buen día íbamos a encontrarnos? En la búsqueda de saber, el ser humano ha olvidado la pregunta por sí mismo. Lo que Nietzsche postula es que en el ser humano se aglutinan dos elementos fundamentales, lo dionisiaco y lo apolíneo, no como dos cuestiones separadas, sino como un todo que permite la comprensión de la totalidad de los actos humanos. En el ser humano no solo aparece la pulsión o deseo de saber y el arte, sino también la crueldad y la violencia como elementos constitutivos e inseparables en el desarrollo de su existencia. El punto de partida para comprender la conjunción entre los fenómenos dionisiaco y apolíneo es la visión dionisiaca del mundo, que es quizá la primera obra de Nietzsche. A partir de esa obra se pone de manifiesto la unidad de esos fenómenos representados mediante Dioniso y Apolo. Esas divinidades permanecen unidas y en una lucha constante. La coexistencia de esos dos fenómenos pone de manifiesto que Dionisos es introducido en la cultura griega por Apolo. Desde ese primer encuentro de las dos divinidades, resulta claro que Apolo contiene a Dionisos y que el resultado de esa conjunción produce la unidad que ya no podrá romperse. Dicha unidad dota de sentido todo lo existente. Por eso resulta que, cito a Nietzsche, en esos dos estados, en efecto, alcanza el ser humano la sensación deliciosa de la existencia, en los sueños y en la embriaguez. La bella apariencia del mundo onírico en la que el ser humano es artista completo. Fin de la cita. Apolo se manifiesta en los sueños, en la apariencia del mundo de los sueños. El fenómeno dionisiaco implica la integración de dos momentos que desde fuera se pueden considerar antitéticos, embriaguez y dominio de sí, puesto que supone el instante en que es posible reconocer ambas experiencias condensadas. El fenómeno dionisiaco constituye el reconocimiento de la vida como totalidad, pues en la vida todo se integra. Lo dionisiaco no busca dejar fuera algunos aspectos de la vida para exaltar otros, digamos algunos aspectos positivos para dejar fuera los negativos. No. De lo que se trata en la duplicidad de los estados dionisiaco y apolíneo es de exaltar todo, la felicidad y el dolor, la vida y la muerte. Dicho a manera de aforismo y en palabras de Nietzsche, el decir sí a la vida incluso en sus más extraños y duros problemas. La voluntad de vivir complaciéndose en su inagotabilidad al sacrificar a sus tipos más elevados. Eso fue a lo que yo llamé dionisiaco, dice Nietzsche.
La duplicidad de fenómenos implica la afirmación plena de la existencia. Se afirma tanto lo bueno como lo malo, pues todo está igualmente justificado, como dijera Nietzsche y el propio Heráclito, por supuesto. El Dionisos del que habla Nietzsche es griego y no bárbaro. La introducción de esa divinidad en la cultura griega únicamente fue posible mediante su vinculación con Apolo. Al insertarse en un contexto cultural distinto, los atributos del dios se modifican. Por su parte, Apolo, al entrar en contacto con Dionisos, vive también una transfiguración. El resultado del encuentro entre esas dos divinidades se hace patente en la tragedia y en lo trágico, y ahí recordemos, por supuesto, la importancia que tiene la tragedia pues, para el psicoanálisis a partir del complejo de Edipo, etcétera, etcétera. Mm. El resultado del encuentro entre esas dos divinidades se hace patente en la tragedia, en tanto que conjunción del estado dionisíaco griego y de un estado apolíneo modificado por la inclusión de lo dionisíaco. Nietzsche lo articula del modo más contundente posible al afirmar que, lo cito, Apolo no podía vivir sin Dionisos. Lo titánico y lo bárbaro eran en última instancia una necesidad exactamente igual que lo apolíneo. La cuestión es que, cito nuevamente a Nietzsche en El nacimiento de la tragedia, de este modo, la difícil relación entre lo apolíneo y lo dionisíaco en la tragedia se podría simbolizar realmente mediante una alianza fraternal de ambas divinidades. Dioniso habla el lenguaje de Apolo, pero al final Apolo habla el lenguaje de Dioniso. Ambos fenómenos hablan de la vida y tienen la capacidad de unificar las más diversas manifestaciones de la existencia. En última instancia, el fenómeno, en clave fenomenológica, es decir, como manifestación y experiencia, el fenómeno dionisiaco es voluntad de vida. Al afirmar la vida se hace necesario también afirmar el cuerpo, la sexualidad, el erotismo. Lo dionisiaco se manifiesta en la voluptuosidad del cuerpo, en la presencia de lo sensible que se muestra sin ninguna mediación. En la revisión final que elabora Nietzsche del nacimiento de la tragedia, o sea, en Ecce Homo, que es su última obra, nos dice, una de las innovaciones decisivas del libro es la comprensión del fenómeno dionisiaco entre los griegos, que permite crear otra visión del mundo griego y a su vez constituye una de las aportaciones decisivas a la filosofía, a toda la filosofía, yo diría que al fin de la filosofía moderna y a toda la filosofía contemporánea, ya que inaugura una nueva forma de pensar centrada en la totalidad de la existencia, en la condensación de las dos divinidades. Cada vez que Nietzsche alude al fenómeno dionisiaco, luego de haber explicado la integración de esos dos fenómenos, tiene claro que en el interior de ese fenómeno, como dice Javier Villaurrutia, este poeta mexicano, que en el interior de ese fenómeno late y circula el fenómeno apolíneo. El aforismo con el que concluye Ecce Homo son las últimas palabras de Nietzsche, del Nietzsche lúcido. Dice, se me ha comprendido Dionisos contra el crucificado, o sea, contra Cristo. El fenómeno dionisiaco es fundamental en toda la filosofía de Nietzsche y a su vez constituye la más abierta oposición a la dimensión cristiana de la existencia. Cuarto punto, instinto de crueldad y pulsión de muerte. La forma más cruda y descarnada de comprender el instinto de crueldad es bajo la figura de lo que Nietzsche denomina la bestia rubia. Nietzsche reconoce a la bestia rubia en el interior de cada ser humano y a la cultura como el medio para lograr que ésta no predomine en un primer momento, sin que eso signifique que sea eliminada. La cultura busca domeñar a la bestia rubia, pero al hacerlo utiliza la crueldad como mecanismo para grabar en la memoria del ser humano
la prohibición de la crueldad física sobre los otros. La bestia rubia se mantiene al acecho, a la espera de manifestar su crueldad sobre los otros. Eliminar a la bestia rubia es imposible. Mediante esa figura, el filósofo, psicólogo y filólogo nos remite a la crueldad en un doble sentido. Por un lado, como una cuestión anterior a la cultura, es decir, como constitutiva del ser humano, y por otro, como algo que permanece en el fondo de toda la cultura, incluso en las formas más refinadas de la cultura. A través de la bestia rubia, Nietzsche pone de manifiesto la necesidad humana de descargar la crueldad vinculada a la voluntad de poder y también al instinto de vida. Esa descarga se muestra en un primer momento circunscrita y limitada al ejercicio de la crueldad sobre los otros. Nietzsche establece una relación entre la cultura y la bestia rubia. Al hacerlo, nos propone una pregunta. ¿Cuál es la finalidad de la cultura? La primera respuesta es que la cultura tiene por cometido central que las diversas expresiones de la crueldad física sobre otros sean erradicadas. La crueldad sobre el ser humano se convierte en un mecanismo mediante el cual la cultura graba en la memoria del ser humano la prohibición del ejercicio de la crueldad física sobre los otros. La bestia rubia no admite el ejercicio de la crueldad del sujeto sobre sí. En ese sentido, se opone a la prohibición de la cultura y admite como única posibilidad el ejercicio de la crueldad sobre los otros. Todo lo anterior no debe conducirnos al error de pensar que Nietzsche exalta y considera a la bestia rubia como un modelo de ser humano que debe ser replicado. No, absolutamente no. La bestia rubia muestra al ser humano limitado por el instinto de crueldad, pero la voluntad de poder no se limita a esas expresiones, en tanto que busca su propio crecimiento y no quedarse en las manifestaciones más inmediatas. El proyecto de la filosofía nietzscheana apunta a la sublimación de la crueldad, a la concreción del superhombre como el ser humano que tiene la capacidad de sublimar sus instintos y ponerlos al servicio de la creación y no de la destrucción de los otros o de sí mismo. Rebull, un especialista en Nietzsche, apoya la idea anterior al afirmar que, lo cito, lo que orienta la ética nietzscheana no es la bestia rubia, sino el superhombre. Fin de la cita. La propuesta de Nietzsche apunta al crecimiento del ser humano. Por eso no puede quedarse en la concepción del ser humano representado mediante la bestia rubia, sino que considera otras posibilidades. Pero eso tampoco significa que la bestia rubia sea eliminada o erradicada en el interior del ser humano. Por eso es que, cito nuevamente a Rebull, la verdadera amenaza no está en la animalidad, sino en un cierto tipo de humanidad. La auténtica fosa no está entre el hombre y la bestia, sino entre el animal de presa y el animal enfermo, presentes uno y otro en el hombre. Fin de la cita. El animal de rapiña o de presa remite a la bestia rubia, al animal enfermo, al ser humano bajo el influjo de la culpa y la mala conciencia. Ambas figuras deben ser sublimadas para poder construir una senda distinta que permita al ser humano el dominio de sí. En la teoría psicoanalítica de Freud, encontramos una antropología filosófica tácita, centrada en una concepción dualista. De acuerdo con esta última, el hombre se encuentra constituido por una dualidad de pulsiones, tanto tánatos como eros. Tánatos aparece como esta fuerza destructiva que se puede exteriorizar en la crueldad, en tanto que placer de agredir o destruir. Como por el eros,
entendido como conservación de la vida o pulsión de vida. Para Freud, lo cito, la libido de nuestras pulsiones sexuales coincidirá con el eros, que cohesiona todo lo viviente. Fin de la cita. Se trata de dos pulsiones opuestas que estructuran la psique del ser humano, que no es posible separar o aniquilar, porque, como dice Freud, cada una de estas pulsiones es tan indispensable como la otra. De las acciones conjugadas y contrarias de ambas surgen los fenómenos de la vida. Fin de la cita. De la lucha entre ambas pulsiones surgen todos los fenómenos que constituyen la existencia. Es el conflicto el que origina la vida de cada sujeto. Las pulsiones eróticas y de muerte que actúan en la vida son, cito a Freud, las que pretenden conducir la vida a la muerte, y las otras, las pulsiones sexuales, que de continuo aspiran a la renovación de la vida y la realizan. Freud abre la posibilidad de que ambas pulsiones apunten al mismo fin. Lo cito nuevamente. Parece que nunca una pulsión, tánatos o eros, puede actuar aislada. Siempre está conectada con cierto monto de la otra parte, que modifica su meta o en ciertas circunstancias es condición indispensable para alcanzarla. Fin de la cita. Tánatos y eros son opuestos que se vinculan entre sí a través de una lucha permanente. En esa lucha, ninguna de esas fuerzas suprime a la otra. Se trata de una lucha sin fin, que solo puede terminar con la muerte del sujeto, puesto que, como dice Freud, la meta de toda vida es la muerte. Por otra parte, cito a Freud nuevamente, la pulsión de muerte deviene pulsión de destrucción cuando es dirigida hacia afuera, hacia los objetos con ayuda de órganos particulares. El ser vivo preserva su propia vida destruyendo la ajena. Fin de la cita. La pulsión de muerte se puede manifestar en la privación de la vida del otro, que puede, que puede tener por fin la preservación de la propia vida, cuando ésta se encuentra en riesgo. En última instancia, cito a Freud, la vuelta de esas fuerzas pulsionales hacia la destrucción en el mundo exterior aligera al ser vivo y no puede menos que ejercer un efecto benéfico sobre él. La descarga sobre el otro es el medio a través del cual el sujeto logra descargar la tensión que se produce. Aunque la pulsión de muerte se dirige hacia el otro, Freud considera que también se puede volver contra uno mismo cuando no existe la posibilidad de su exteriorización. El masoquismo es una de las más claras muestras de ese instinto de muerte vuelto contra el sujeto. Asimismo, en la melancolía encontramos una manifestación de la pulsión de muerte, en tanto que se genera una desvalorización plena del hombre, ya sea que esas descargas se dirijan hacia otro o hacia sí mismo. En ambos casos son fuentes de placer. Ahí quizá nada más habría que agregar que pues tanto el masoquismo como la melancolía quizás son formas en las que se muestra esta desmezcla pulsional. En este punto encontramos una coincidencia entre Freud y Nietzsche. Para Nietzsche, la crueldad se puede ejercer hacia adentro o hacia afuera, siendo siempre más placentero que se exteriorice, pero cabe una tercera posibilidad: sublimar la crueldad o la violencia, es decir, mediante la voluntad de poder, no dejar que el instinto de crueldad sea el que triunfe al manifestar la crueldad sobre los otros, o que a pesar del peso de la culpa y la represión, la crueldad se vuelva sobre el propio sujeto. Para Freud, las pulsiones también pueden seguir esos dos caminos, hacia adentro o hacia afuera. Y lo mismo que para Nietzsche, será igual de liberador y placentero descargar hacia afuera o sobre uno mismo. Pero, ¿de qué depende que predomine la pulsión de muerte o la pulsión de vida, el instinto de crueldad o el instinto de vida?
Si estamos constituidos por tánatos y eros, ¿por qué en algunos casos es el instinto de crueldad lo que predomina por encima de la pulsión de vida? Resulta clave tener presente que Freud, igual que Nietzsche, no propone en ningún sentido una visión moralista. Ambos se sitúan más allá del bien y del mal. No plantean en ningún sentido una visión moralista respecto al instinto de crueldad o respecto de la pulsión de muerte. Más bien, como dice Freud, lo cito, en realidad no hay desarraigo alguno de la maldad. La investigación psicoanalítica, la investigación psicoanalítica muestra más bien que la esencia más profunda del hombre consiste en mociones pulsionales de naturaleza elemental. Ellas son del mismo tipo en todos los hombres y tienen por meta la satisfacción de ciertas necesidades originarias. En sí, estas mociones pulsionales no son ni buenas ni malas. Fin de la cita. ¿Es posible el desarraigo de el instinto de crueldad y de la pulsión de muerte? No, en tanto que para la teoría psicoanalítica freudiana es inherente al hombre. Las pulsiones constituyen al ser humano, de modo que incluso las egoístas y crueles, de modo que incluso en las egoístas y crueles las encontraremos presentes, aun en los sujetos en los que parece no figurar la crueldad. En la medida en que podamos entender los mecanismos culturales y psíquicos que se encuentran detrás del ejercicio de la crueldad, será posible pensar en los mecanismos que permitan una regulación que evite el eterno retorno del instinto de crueldad, de la pulsión de muerte, y que ese sea el destino último del hombre. Consideraciones finales. Afirmar la vida significa mandar sobre la propia vida y no únicamente obedecer al mandato ciego de la voluntad de vida, que parece limitarse a la pura preservación. Afirmar la vida es, ante todo, crear las condiciones para su crecimiento, para el aumento constante de la voluntad de poder. Por eso, el objetivo final de la voluntad de poder no puede ser meramente, cito a Nietzsche, constancia de energía, sino economía maximal del consumo, de manera que el querer llegar a ser más fuerte por parte de todo centro de fuerza es la única realidad. No autoconservación, sino apropiación, querer llegar a dominar, querer llegar a ser más, querer llegar a ser más fuerte. El mayor riesgo en la relación entre voluntad de poder e instinto de crueldad y pulsión de muerte es la crueldad vuelta contra el sujeto o contra los otros, pues de ese modo se pone de manifiesto que la voluntad de poder queda reducida al instinto de crueldad, es decir, a su manifestación más inmediata. Cito a Joan Carles Melich, un filósofo español. Una crueldad hacia uno mismo que es mucho peor que la que se ejerce sobre los demás. Es mucho peor que la que se ejerce sobre los demás, quizá porque uno puede dejar de ser cruel con los otros, pero no puede dejar de hacerlo consigo mismo, porque la conciencia de culpa es implacable, porque no puedo ocultarme de su mirada, una mirada que juzga sin miramientos. Fin de la cita. La culpa es la razón última de la crueldad que el sujeto produce sobre sí. En esa posibilidad, el sujeto queda anclado al mandato de la culpa. ¿Cómo detener esa crueldad sobre sí? ¿Cómo detener el instinto de crueldad y la pulsión de muerte? El único modo posible es la superación de la culpa, la deuda
y la mala conciencia. Pues sin esa base resulta imposible sublimar la crueldad, tanto física como psíquica. La relación entre Nietzsche y Freud puede abrir nuevas derivas que permitan crear propuestas distintas de reflexión que no se agoten en lo teórico, sino que permitan la praxis de un modo distinto de relación entre el ser humano y del ser humano con los otros. Es decir, que no se agoten en la crueldad sobre sí o en la crueldad sobre otros. Pues muchas gracias y vayamos al diálogo. Pues vaya tema, ¿no? Nos invitas a reflexionar, pues, sobre cosas profundas y complejas, ¿no? Hablar del sufrimiento, el dolor, la crueldad y la existencia misma, ¿no? Vida y muerte. Estos temas que, bueno, siempre nos tocan, como dices, no solo teóricamente, sino pasan por otro sitio, ¿no? Por, por un lugar eh, más inconsciente, más complejo. Pues veamos qué, qué se abre en la discusión a partir de esto que nos has expuesto. Pastor López Blancas nos dice, la propuesta ante el sufrimiento a partir de Nietzsche y Freud no es también la propuesta de la demora. Yo lo que preferiría, si es posible, es que las preguntas las plantearan de forma directa. Me encantaría escucharlos. Agradezco, por supuesto, sus preguntas e insisto, como la parte más importante de estos espacios es el diálogo. Entonces, si explicaran un poquito más esta idea de la demora, con gusto podré responder. Dice Ariana Gil que no alcanzó a escuchar de qué depende que un sujeto pueda sublimar sus pulsiones. Bueno, ahí habría que considerar un conjunto de cosas que de alguna manera están supuestas en el texto. Desde la perspectiva de Nietzsche, lo que permite la sublimación de el instinto de crueldad o de la pulsión de muerte es la voluntad de poder. Eh, Habría que recordar ahí que Nietzsche desarrolla por primera vez esta idea de la voluntad de poder en Así habló Zaratustra, que tiene un subtítulo que me parece como muy sugerente en diferentes sentidos. El subtítulo de la obra es Un libro para todos y para nadie. Me parece que en ese aforismo lo que quiere plantearnos Nietzsche es que si bien se trata de un libro que está abierto para todo público, probablemente no todos alcancen a comprender la profundidad de las ideas ahí expuestas. Es un texto muy poético, muy provocativo, pero me parece que también es un texto profundamente complejo de estudiar. Ahí sería importante recordar que Jung, por ejemplo, Carl Gustav Jung, uno de los psicoanalistas que sí reconoce la importancia de la propuesta nietzscheana para seguir pensando en la metapsicología freudiana o en el psicoanálisis en general, eh, dedica un seminario completo que se publicó en Trota justamente a Así habló Zaratustra y hace una interpretación, me parece, pues bastante enriquecedora en la que también yo encuentro como pues algunas limitaciones. Él es pues evidentemente un gran psicoanalista, pero no es filósofo y ahí me parece que hay como algunos vacíos. Volviendo a lo del Zaratustra, lo que dice Nietzsche en Zaratustra es, lo voy a citar de memoria, ahí donde encontré vida, encontré voluntad de poder. Incluso en la voluntad de siervo encontré voluntad de Señor. ¿Esto qué implica? Que hay como dos grandes posibilidades para la voluntad de poder. Mandar o obedecer. Eh, lo que dice Nietzsche en esa obra, yo diría que en la totalidad de sus obras, es que la mayoría de los seres humanos tienden a obedecer porque parece que es más sencillo obedecer el mandato de otros que crear un mandato propio. Lo que dice es que también para mandar se requiere un dominio de sí mismo, es decir, obedecerse a sí mismo. Y eso implica pues una concepción profundamente radical de la libertad que implicaría pues llevar esa libertad pues hasta sus últimas consecuencias. Entonces, lo que hace posible sublimar
el instinto de crueldad y la pulsión de destrucción es la propia voluntad de poder. Si nos quedamos en el puro instinto de crueldad, que es lo que yo postulo fundamentalmente en mi investigación del doctorado, es que nos estaríamos quedando en la manifestación más inmediata de la voluntad de poder. Pero la voluntad de poder lo que quiere es seguir creciendo, ir por más, ir por más. Y por eso se encuentra esta tensión constante entre el mandar y obedecer, obedecer y mandar. Si lo pensamos un poco en términos de Foucault, probablemente sea más sencillo. Él lo que plantea es que los seres humanos vivimos constantemente relaciones de poder. Lo que tenemos en esas relaciones de poder es que hay alguien que trata de imponerse sobre nosotros. Nosotros pues no nos dejamos en un primer momento y ahí se plantea una lucha constante. El riesgo con estas relaciones de poder, que por cierto es una categoría que sí utiliza Nietzsche en sus obras, específicamente en la genealogía de la moral, encontramos así la expresión tal cual, relaciones de poder. El riesgo con las relaciones de poder es que se conviertan en relaciones de dominación, porque lo que encontramos en las relaciones de poder es que existe libertad por parte de los dos sujetos que tratan de dominarse. El problema con las relaciones de dominación es que uno de esos sujetos ya no tiene la posibilidad de resistirse al otro y por eso se convierte en una relación de dominación. Ahí el ejemplo más claro, pues justamente tendría que ver con la esclavitud. O sea, un esclavo es aquel sujeto que no tiene ninguna posibilidad de decidir absolutamente nada, ni qué comer, ni qué va a hacer, ni con quién se va a relacionar sexualmente, etcétera. O sea, aparece el sujeto absolutamente cosificado, convertido en objeto. Vuelvo a la pregunta para cerrar el punto. La idea entonces es que a través de esa necesidad constante que tenemos los seres humanos de no quedarnos en las manifestaciones inmediatas de la voluntad de poder, es que existe la posibilidad de sublimar la crueldad. Y ahí, pues uno de los mecanismos como más evidentes de esa sublimación de la crueldad sería el arte, pero evidentemente pues no solo el arte, la ciencia, las diversas manifestaciones de la cultura. El punto es que eso no alcanza, por eso la gran sorpresa de Freud respecto de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial por el desarrollo de la ciencia, la técnica, la filosofía, las artes, las letras, etcétera. Él de lo que se da cuenta es que con todo eso finalmente no alcanza para que ese instinto de crueldad, ese instinto de destrucción desaparezca, se mantiene constantemente. Y por eso es que estas expresiones de crueldad y de violencia pues siguen y seguirán siendo una constante. Pero si lo pensamos a partir de Nietzsche, esas manifestaciones son la pura inmediatez, la pura respuesta instintiva y más inmediata que encuentra el ser humano ante eso. Hay otra cosa que me parece importante plantear para que se acabe de entender la propuesta. En las actas de la sociedad psicoanalítica, esto que conocemos como las reuniones de los miércoles, Freud se empeña en decir varias veces que no ha leído a Nietzsche, que cada vez que ha intentado leerlo se encuentra con una dificultad porque no quiere que las ideas de Nietzsche influyan en su teoría. Pero él mismo afirma una cosa que me parece contundente y que citaré de memoria y dice algo así como, el grado de introspección alcanzado por Nietzsche no ha sido alcanzado por nadie más y es probable que nadie pueda alcanzarlo. Si escuchamos esas palabras, a mí me parece evidente que Freud leyó a Nietzsche y que evidentemente pues hay una influencia en su obra. Eso no significa de forma simple y vulgar que
Freud esté calcando las ideas de Nietzsche, pero sí significa, me parece que pues es una influencia importante. Una de las discusiones significativas justo entre Freud y Jung tienen que ver con eso. O sea, Jung reconoce que por supuesto que hay una influencia y que las ideas de Nietzsche han adelantado un conjunto de planteamientos centrales del psicoanálisis. No solo del psicoanálisis freudiano, sino del psicoanálisis en general. O sea, si pensamos en Klein y en la agresión, pues me parece que ya hay también un conjunto de elementos para entender un poco la relación que se teje entre Nietzsche, Freud, Klein, Jung, etcétera, etcétera. Entonces, más allá de la negación en la que se instala Freud, pues es evidente que por lo menos entró en contacto directo con dos obras centrales. Número uno, la genealogía de la moral, y número dos, Ecce Homo, que es la síntesis que elabora Nietzsche de toda su obra. O sea, en ocasiones me preguntan por dónde empezar la lectura de Nietzsche. Yo diría que si escuchamos lo que dice el propio Nietzsche, tendríamos que ir leyendo obra por obra, de forma cronológica, o sea, empezar de la visión dionisíaca del mundo, terminar en Ecce Homo y seguir con los fragmentos póstumos. Pero a mí me parece que una de las posibilidades es empezar por el final, es decir, empezar por la lectura de Ecce Homo, porque ahí encontramos pues una síntesis muy apretada, muy sintética de las propuestas de Nietzsche. O sea, él va analizando sus propias obras y dice cuál es la aportación más importante del nacimiento de la tragedia, de la genealogía de la moral, del anticristo, de más allá del bien y del mal, etcétera. Es además un libro profundamente provocador. Los subtítulos son muy significativos. ¿Por qué soy tan inteligente? ¿Por qué escribo tan buenos libros? Obviamente nos está provocando, de alguna manera se está burlando de nosotros para que le hagamos caso y demos inicio a un diálogo con él. El subtítulo de ese libro es justamente cómo se llega a ser lo que cómo se llega a ser lo que se es. Es decir, él trata de explicar todo su recorrido desde la filología hasta la filosofía y esto que he llamado antes psicología de las profundidades. Pasamos si quieren a las siguientes preguntas. Insisto, me gustaría que las hicieran de forma directa, eso me parece infinitamente más enriquecedor y no solamente a través del chat. Sí, ya hay algunas manos levantadas. Andrés Galicia. Hola, buenos días. Gracias por la exposición, me gustó mucho, la verdad. Se me hizo muy completa también. Y lo que quería preguntar es, bueno, hace poco terminé el libro de Zaratustra y hay una metáfora que se presenta constantemente que es la de la risa. Y quería más o menos preguntar qué relación tiene la risa con el sufrimiento, con el sobrepaso del sufrimiento y a la vez conservando el sufrimiento mismo. Gracias por la pregunta, Andrés. Yo diría que ahí la risa se conecta de forma directa, no solo en el Zaratustra, sino en la Gaia Ciencia, con la idea de la jovialidad. Lo que dice Nietzsche es que tendríamos que ser seres humanos, filósofos, psicoanalistas más joviales, es decir, que encontremos otro modo de encontrarnos con el sufrimiento. Y eso se conecta muy bien con lo que dice Freud del chiste como una de las formaciones del inconsciente, es decir, lo que hacemos en más de una ocasión cuando no podemos sostener el sufrimiento que estamos viviendo es justamente generar chistes incluso sobre la propia muerte, que son una constante en nuestro país. Bueno, y en otras partes del mundo, como una forma de encontrarnos con ese dolor. Es común y significativo que incluso en los velorios la gente se ponga a contar chistes, como una forma de confrontarse, de encontrarse con ese dolor.
Y por eso me parece que ahí también hay una gran coincidencia entre Nietzsche y Freud. Queramos o no, el sufrimiento va a ser una constante. En mi experiencia como psicoanalista, yo lo que reconozco es que cuando las personas llegan al consultorio, llegan porque están sufriendo. No es que vengan y digan, oiga, estoy sufriendo, ¿qué hago con eso? No, no lo enuncian de esa manera. Pero si los escuchamos, lo que hay detrás justamente es un conflicto psíquico y ese conflicto psíquico los está haciendo sufrir y es eso lo que los lleva a iniciar un proceso psicoanalítico. Entonces, me parece que la risa conectada con la jovialidad nos permitiría una vida más ligera. Por eso la alusión a Milán Kundera en este libro de la insoportable levedad del ser. O sea, el sufrimiento es una constante. Al final, los personajes mueren. Pues claro, no podría ser de otra manera. Esa es la constante en la tragedia. Y al final, pues los personajes se mueren. Por supuesto, no hay otra posibilidad. Quizá la única 12 horas. Posibilidad con la que nos encontraríamos es la de trascender la vida como lo hizo Freud y Nietzsche, a través de sus obras y seguir discutiendo sus obras, pensando con sus obras. Y ahí aprovecho para hacer otro planteamiento. A Nietzsche no le interesa en ningún sentido que haya especialistas de su obra o exégetas de su obra. Lo que él quiere es que su obra sirva para vivir de otra manera, para encontrar otra forma de encontrarse con el sufrimiento, con la risa, con la jovialidad. Es decir, su filosofía en el fondo es una filosofía de la vida. Por eso no sirve de nada, me parece a mí, leer el Zaratustra si únicamente de alguna manera nos lo aprendemos de memoria, lo podemos repetir y eso no nos ayuda a pensar en nuestra propia existencia. Si la obra de Nietzsche o Freud sirve para algo, me parece que es para eso, para que podamos pensar en la forma en la que estamos viviendo, que nos preguntemos qué nos anima a vivir de cierta manera o de otra. No es que esté bien o mal, eso no tiene ninguna importancia. Los dos se sitúan más allá del bien y del mal. ¿Qué significa eso? Que antes de iniciar por el juicio moral, tendríamos que preguntarnos por qué Edipo, por ejemplo, sin saberlo, asesina a su padre, se casa con su madre. Antes del juicio moral, ¿por qué Medea asesina a sus dos hijos? Antes del juicio moral. Si iniciamos con el juicio moral, me parece que estamos limitando nuestro propio discurso y nos estamos limitando a nosotros mismos. Ahí otra vez encuentro una gran coincidencia entre Nietzsche y Freud en esta necesidad de empecemos por dejar fuera la dimensión moral. No es que no sea importante, por supuesto que lo es, pero si iniciamos por ahí, me parece que estamos limitando significativamente todo lo que podríamos pensar. Gracias, Andrés, por la pregunta. Sí, también está Rubén Sánchez Alderete pidiendo la palabra. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Hola, Andrés, buenas tardes. Rubén. Rubén, disculpa. Bueno, pues primero felicitar por la conferencia, resultó muy interesante y precisamente había reflexionado en esa relación hace poco entre Freud y Nietzsche y en específico sobre la muerte. Respecto a esto de la muerte, hay una cosa que surgió en la disciplina histórica, que de hecho hasta así se le puso como tipo de título, ¿no? La historia de la muerte, que ya ha generado por mucha producción. Pero revisando los textos, bueno, es que mi intención es hacer la tesis de maestría relacionado con la historia de la muerte. Y me he dado cuenta de que pues no pasa de representaciones, de cuestiones artísticas, que siguen siendo representaciones, pero en sí, pues la duda sería, pues, cómo aprovechar
o situarse desde la plataforma de pensamiento de Nietzsche y Freud para abordar este tema de la historia de la muerte. O sea, es una necesidad de reflexión en torno a la muerte que pienso que no se ha hecho en esta llamada historia de la muerte. O sea, ¿cómo podría uno hacerle para entrarle por ese lado de Nietzsche y Freud a este tema, desde la disciplina histórica? Gracias. Gracias por la pregunta. Diría varias cosas. Primero, Freud tiene un libro, bueno, un texto maravilloso que se llama De Guerra y Muerte. Es un texto, si no me equivoco, del año de 1913. Lo que dice en ese texto, igual lo cito de memoria, es que en el fondo de nuestro inconsciente, todos los seres humanos nos asumimos como inmortales, es decir, la muerte es siempre la muerte del otro, se mueren los otros, yo no me muero. Y por eso, cuando nos encontramos en un proceso de duelo, tal parece que lo que también nos duele es justamente el hecho de reconocer en la muerte del otro nuestra propia finitud. Lo que dice Schopenhauer, que es muy importante para estudiar a Nietzsche y para estudiar a Freud, justamente es que la característica fundamental de los seres humanos es que tienen la posibilidad de ser conscientes de su finitud. Pero lo que dice Freud es que esa conciencia de la finitud no alcanza porque constantemente la estamos negando. Los que se van a enfermar de coronavirus son los otros. Yo no me voy a enfermar, serán los otros, siempre los otros. Yo me sitúo en una esfera en la que no me va a ocurrir absolutamente nada. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es negar mi propia muerte, la posibilidad que tengo como cualquier otro de enfermarme, aunque mantenga los cuidados más obsesivos que nos podamos imaginar, ¿no? No salgo de mi casa, no compro absolutamente nada, etcétera, etcétera. Otro elemento para pensar esta cuestión de la muerte me parece que se encontraría en Camus, que es un heredero de la filosofía nietzscheana. Él tiene varias obras, una que cito al principio, que es el mito de Sísifo, en donde habla del suicidio y en el fondo de lo que está hablando es de la muerte, y otra que se llama Calígula, es una obra de teatro en donde dice, por ahí de la página 32, lo leí hace poco o algo así, 32 o 23, en la edición de Alianza, lo que dice es algo así como, he descubierto una gran verdad. Los hombres mueren y no son felices. Es decir, por más que nos empeñemos en la búsqueda de la felicidad, con lo que nos vamos a estar topando constantemente, constantemente, pues es justamente con sufrimiento, dolor, infelicidad, y algo tenemos que hacer con eso. Lo que propone Nietzsche de manera específica es una visión trágica de la existencia, pero eso no significa negar el sufrimiento, sino más bien abrazar el sufrimiento y entender que a pesar del sufrimiento, cabe la posibilidad de crear nuestra propia existencia. Hay un historiador que se llama, se apellida Hayden con H, y él justamente dedica un capítulo de un libro del que ahora no me acuerdo el título, pero espero acordarme en un momento, en cuanto supere mi Alzheimer. Le dedica un capítulo a Nietzsche justamente para presentar su visión trágica, pero en clave histórica justamente. Y eso me parece que te puede servir de forma significativa. Y otro de los textos importantes de Nietzsche, pues sería La Segunda Intempestiva, en donde él lo que presenta es su concepción de la historia, y me parece que es también una concepción de la historia trágica, en donde no cabe la posibilidad de una teleología, es decir, no hay un fin específico al que tiendan los seres humanos. Lo que tenemos es la posibilidad de crear nuestra existencia, de hacer de nuestra existencia una obra de arte. ¿Cómo? Como cada uno pueda, yendo a psicoanálisis en ocasiones, o no,
son simplemente posibilidades. Y esas posibilidades se pueden explorar en la medida en que estemos dispuestos a llevarlas hasta sus últimas consecuencias. Ese es como el riesgo y la posibilidad, teniendo presente que el sufrimiento y la finitud estarán ahí presentes todo el tiempo, a cada instante. Gracias por la pregunta, Rubén. En el chat hay unas preguntas que se relacionan un poco sobre el poder. Miguel Ángel Martínez dice, en el marco de la genealogía del poder, del lado obsceno de la historia, abstraer las implicaciones históricas de la crueldad no reproduce en el silencio de la pulsión mortífera y mantiene intacta la responsabilidad histórica ante la vida. Y Benito dice, ¿los aparatos represivos del Estado son inevitables en la cultura? ¿Qué lugar ocupa la desobediencia o la resistencia al poder? También Angie está preguntando, Angie Besares, sobre qué opinión tiene sobre el incremento de la violencia en México. Entonces, bueno, ¿qué nos Bueno, puedes decir sobre esto? voy con esas tres y seguimos. En el parágrafo 125 de La ciencia jovial, Nietzsche nos presenta por primera vez la muerte de Dios. Lo que plantea ahí es que pues, los responsables de la muerte de Dios somos pues, los seres humanos. Lo que plantea ahí también es que Dios es una idea creada por el propio ser humano, no al revés, o sea, no es Dios el que crea al ser humano, sino Dios crea la idea del ser humano. Claro, hay una gran diferencia entre la idea de Dios y la experiencia de Dios. Me parece que la experiencia de Dios sería del orden de lo innegable, porque es una cuestión fenomenológica. O sea, es la experiencia que alguien vive como religioso o mejor aún como místico, es decir, como aquel que renuncia a la religión para encontrarse con Dios sin ninguna mediación, entendiendo que la religión en tanto que institución se presenta a sí misma como una mediación, como un medio a través del cual se puede llegar a el encuentro con Dios o con lo divino. Digo eso justamente porque lo que dice Nietzsche es que después de la muerte de Dios, el gran riesgo es que coloquemos en su lugar a otro Dios, y ese Dios es justamente el Estado con todo lo represivo que puede ser. La gran pregunta sería, ¿qué podemos hacer pues a partir del Estado? Si entendemos lo que dice Nietzsche y lo ligamos con lo de Foucault, pues justamente mantener estas relaciones de poder y tratar de que esas relaciones de poder sean cada vez más libertarias, más libres y que sirvan para construir pues auténticas democracias y no las democracias que nos venden como, por ejemplo, pues en nuestro país o otras partes del mundo. Ajá. Entonces, la voluntad de poder siempre va a estar presente. Me parece que pues no existe la posibilidad de erradicar de forma absoluta ni el instinto de crueldad ni el instinto de violencia. El punto es que la propuesta de la filosofía y la propuesta del psicoanálisis es que a través de la constante reflexión sobre lo que hacemos encontremos otros mecanismos de expresión que no se limiten nada más a ese instinto de crueldad o a ese instinto de violencia. Eso se conecta con lo que preguntaban al final. ¿Qué decir del incremento de la violencia? Yo diría propiamente que no hay un incremento. Ha sido una constante. El punto es que las manifestaciones han cambiado. La denuncia de Nietzsche, o sea, la denuncia más importante que digo un poco en el texto, quizá no sea suficientemente claro, es que el gran problema es que en la actualidad lo que más nos horroriza es la crueldad física. Pero lo que él dice, y me parece que Freud está de acuerdo con esa idea, es que el gran problema es la crueldad psíquica, o sea, todo eso que estamos viviendo adentro. Ahí lo que les sugiero es este libro de
Derrida que se llama Estados de ánimo del psicoanálisis, en donde dice justamente, en el año 2000, le reclama a los psicoanalistas, a ver, dejen de hacerse patos. Hay un gran problema al que no le han hecho caso. ¿Qué tienen que decirnos ustedes psicoanalistas de la violencia y de la crueldad? Que son los grandes problemas, esta normalización y esta naturalización de la crueldad. Y ahí hay un filósofo surcoreano, Byung-Chul Han, que tiene algunas propuestas interesantes que construye justamente a partir de Nietzsche y a partir de Freud. Tiene un texto que se llama Psicopolítica, si mal no recuerdo, que es en donde se ocupa justamente de esta cuestión de la violencia, de la crueldad y de lo que se puede plantear a través de Nietzsche y a través de Freud. Lo primero que dice en este texto, creo que sí es psicopolítica, es que la violencia no va a terminar jamás. De lo que se da cuenta Freud es de eso justamente, y por eso su gran sorpresa de lo que está ocurriendo en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. No basta el desarrollo de la técnica, no basta el desarrollo del arte, no basta el desarrollo de la ciencia. Habría que aportar otras cosas y por eso me parece significativo este tipo de encuentros en donde veamos hasta qué punto filosofía, psicoanálisis, antropología, sociología, medicina, etcétera, etcétera, nos pueden servir para seguir pensando justamente en todas estas cuestiones y encontrar otras vías que no nos condenen a estar viviendo de forma permanente esta violencia y esta crueldad, no solo con los otros, sino con nosotros mismos a partir de la represión. En ese sentido, me parece que la ganancia que se puede encontrar de entrar en un proceso psicoanalítico es descubrir nuestros propios procesos de represión y de alguna manera liberarnos de ellos y poder vivir de forma más libre. Claro, eso es profundamente complejo y puede ser profundamente doloroso. Pues sí, pero es una posibilidad de encontrarnos con nuestros propios fantasmas, dar cuenta de ellos y quizá a partir de eso vivir de otra manera y no estar dando vueltecitas sobre el mismo eje. Si lo pensamos en términos del arte, hay un cuadro de Remedios Varo que se llama Tránsito en Espiral, que me parece que habla de eso justamente, este rodeo constante en el que nos encontramos los seres humanos de estarnos repitiendo. Un día me doy cuenta que todas mis novias han sido alcohólicas y ya llevo 11 o mis 11 esposas han sido alcohólicas. ¿Por qué será? ¿Me gustan las alcohólicas o nada más yo le gusto a las alcohólicas? No lo sé. Ahí hay un conjunto de cosas y entrar en ese proceso psicoanalítico podría ser la vía para descubrir qué me lleva a vincularme de forma particular pues con estas mujeres en particular. Gracias. Bien, seguimos con el diálogo. Quisiera escucharlos, insisto, eso me parece más vivo. Juan Gómez también está pidiendo la palabra. Adelante, por favor. Oye, quería preguntarte una parte, hablabas sobre esta parte de Dionisio y Apolo, ¿no? Y también hablabas de una parte de, relacionado a la rubia bestia, ¿no? Y quería quería ver si podías ahondar un poquito más en esa parte, ¿no? Referente a por qué Nietzsche en ese momento habla de esta bestia rubia, ¿no? De alguna forma, y cómo él de alguna forma empieza a prever lo que podría pasar en los siguientes 30, 40, 50 años en función de esa crueldad, ¿no? O sea, que estaba pasando en el mundo, digamos, ¿no? O que pasó en el mundo. Gracias por la pregunta, Juan. Mira, lo que diría es que la categoría de bestia rubia es una de las categorías más mal interpretadas en la filosofía de Nietzsche. Es decir, se tiende a pensar que lo que hace ahí Nietzsche es una apología, es decir, una defensa de ese modelo de hombre. Pero como traté de mostrar en el texto, lo que tenemos es que no es que está haciendo como una crítica, porque esa bestia rubia es este ser humano anclado
en los instintos más inmediatos, dando respuesta de forma inmediata a todo lo que aparece afuera. Y lo que dice Nietzsche es que a través de esta refinación de la voluntad de poder, cabe la posibilidad de que no nos quedemos en eso, es decir, que mi respuesta inmediata cuando alguien me agrede no sea agredirlo, sino que existan otras posibilidades para que la sociedad, la cultura, la comunidad se pueda desarrollar de otra manera. En cuanto a lo dionisiaco y a lo apolíneo, a mí me parece que se tiende a separar lo apolíneo de lo dionisiaco, pero si hacemos una lectura más atenta de lo que elabora Nietzsche, lo que encontramos es que hay una unidad absoluta y una unidad que no se rompe en ningún momento. Ahora, el Dionisos del que habla Nietzsche no es el asiático, sino el que se introduce en la cultura griega a partir de Apolo, y al introducirse de esa manera se transforma él mismo y digamos ya no es tan cruel a partir de su encuentro con Apolo. Y el resultado es justamente toda esta voluntad de poder y toda esta posibilidad de construir mecanismos distintos que no nos lleven a la destrucción y a la repetición constante. Una de las cosas que se suele hacer en términos de la relación entre Nietzsche y Freud es plantear justamente que Dionisos tiene que ver con la pulsión de muerte y Apolo con la pulsión de vida. A mí me parece que eso no es propiamente que esté mal, pero me parece que es un poco limitado, porque justamente lo que encontramos en el instinto de crueldad y en el propio instinto de vida, pues es esta como desmezcla pulsional, es decir, la posibilidad de que pulsión de vida y pulsión de muerte se puedan separar. Y los horrores que eso puede implicar en términos de masoquismo y sadismo y en términos de melancolía, o sea, que yo mismo me esté destruyendo a mí mismo a partir, por ejemplo, de la muerte de un ser querido, que yo me sienta culpable o responsable de la muerte de esa persona. Es un mecanismo, digamos, psicológico muy común, pero que justamente requiere pues de una intervención. Y por eso la distinción que hace Freud en ese texto brillante que se llama Duelo y Melancolía, en donde lo que plantea es que el duelo, digamos, es un proceso natural por el que pasamos todos los seres humanos, pero la melancolía implicaría, por así decirlo, un duelo no resuelto que termina en crueldad vuelta en contra del propio sujeto. O sea, es estarse destruyendo a sí mismo, desde adentro, justamente. Y por eso el mayor riesgo está en esa crueldad psíquica. Gracias, Juan, por la pregunta. También está Araceli Zamora pidiendo la palabra. Adelante, por favor. Hola, Víctor, muchas felicidades por tu conferencia, muy interesante. Te quería preguntar en relación al título de Nietzsche para leer a Freud. Esto sugiere que tiene que ver con la génesis de los conceptos freudianos. Y también en cuanto a que es un homenaje o no de Freud a Nietzsche, ¿me podrías explicar un poquito más estas dos cosas? Claro. Gracias por las preguntas, Araceli. Sí, en mi propia experiencia, o sea, yo soy filósofo de formación, es decir, pues estudié licenciatura, maestría en filosofía y ahora estoy concluyendo el doctorado. Con lo que me he encontrado en mi propia experiencia, que es un poco lo que trato de compartirles, es que el hecho de haber estudiado y seguir estudiando la filosofía de Nietzsche me ha ayudado a mí, o sea, esa es mi experiencia que les comparto, a hacer una lectura quizá más cuidadosa de la propuesta de Freud. Esa es un poco la invitación que como psicólogos o como psicoanalistas nos demos la posibilidad de voltear la mirada a propuestas como la de Nietzsche, como la de Schopenhauer, como la de Hegel, para ver hasta qué punto nos sirven para seguir pensando con una mirada distinta la propuesta de Freud. Y me parece que
se puede enriquecer de manera muy significativa. Insisto, no es que yo esté diciendo que Freud calque las ideas de Nietzsche, por supuesto que no. Lo que digo es que les sirven como base para un desarrollo más profundo de su propuesta psicoanalítica. Eso sí me parece importante. En términos del año 1900, yo lo digo un poco a manera de juego. Esta coincidencia, digamos, entre la muerte de Nietzsche en 1900 y el hecho de que Freud publique justamente en 1900 la interpretación de los sueños. Yo pienso que no es un homenaje, pero lo podríamos considerar de forma simbólica. Y ahí sería importante que recordáramos que, propiamente hablando, la interpretación de los sueños es un texto que Freud concluye en 1899. Lo publica hasta el 1900 como el inicio de un nuevo siglo, porque lo que nos dice un poco es, quiero que esta obra sea un parteaguas, un pensar la historia, un pensar la vida, un pensar la psicología, el psicoanálisis de una manera totalmente distinta. Y efectivamente, pues es una gran obra porque los sueños, justamente como dice Freud, pues son la vía regia para acceder al inconsciente. Por eso la importancia de pues interpretar los sueños de los pacientes y la profunda dificultad que entraña interpretar esos sueños, porque las claves de la interpretación pues no las tenemos los propios psicoanalistas, sino más bien las claves las tiene el paciente. Y por eso es que a partir de nuestras preguntas podemos ir permitiendo que el paciente encuentre las claves que permitan la interpretación de esos sueños, a partir de las preguntas, las interpretaciones, etcétera, etcétera. Sí, es un juego lo del 1900, básicamente. Es un homenaje simbólico, digo yo, de Freud a Nietzsche, aunque si él estuviera vivo seguramente diría, por supuesto que no, ya les dije 1000 veces que yo a ese señor ni lo leí, ni lo conozco, ni sabía que existía. Pues claro, está instalado en la negación del señor, ¿no? El gran fundador del psicoanálisis, al que tanto respeto y cariño le tenemos instalado justo ahí donde dice que no tendríamos que instalarnos. Gracias, Araceli. Gracias. Pues Melba Ponce también tiene una pregunta. Bueno, si el bien y el mal solo son conceptos que utiliza la mente para definir las cosas relativas del mundo y no describen la realidad o la verdad en lo absoluto, ¿qué es lo que sucede con la conciencia? Si el ser humano responde a una química y tiene más negativo que positivo en la psiquis. Entonces, yo creo que aquí el ser humano tendría que desprenderse de lo importante que dice ser, porque entonces no está actuando por él mismo, sino está actuando por su propio ego. Y podría hacer cualquier cosa antes que perder la razón, pero si la misma razón le va a hacer perder la conciencia y el entendimiento para aceptar que tiene de frente a su propio yo. ¿Hasta dónde puede dejar de ignorar esa parte? Gracias por la pregunta, Melba. Lo primero que tendría que aclarar es que Nietzsche no habla jamás de relativismo moral, jamás. A ver, por una razón muy simple. Si le apostamos a que todo es relativo, es decir, a que el bien y el mal es relativo, pues estamos condenados, porque lo que estaríamos diciendo en el fondo es una cosa muy simple y a su vez profundamente compleja. Si todo vale lo mismo, si todo es igual de bueno o igual de malo, ocurre una cosa muy simple. Nada, absolutamente nada vale. Y Nietzsche no diría eso en ningún sentido. Él de lo que habla justamente es de un perspectivismo moral, es decir, de crear una perspectiva distinta del bien y del mal, y por eso, en más allá del bien y del mal, de lo que se ocupa es de eso. Eso junto con la genealogía de la moral, es decir, vamos a ver la génesis de esos conceptos, cómo surgen
y cómo se transforman a lo largo de la historia. Y lo que encuentra él es una especie de reverso de esas categorías. Y lo que dice es, tendríamos que repensar nuevamente qué es eso que llamamos bueno y qué es eso que llamamos malo. A ver, desde lo que estamos planteando, si nos quedamos en esa visión moralista, lo que tendríamos es que el instinto de crueldad es profundamente malo. Tendríamos que desecharlo. Lo que dice Nietzsche es no, lo que dice Freud es no. Tenemos que empezar por reconocer que eso nos constituye. No nos podemos escapar de eso. A partir de ese reconocimiento se puede generar otra forma de sublimación que Nietzsche llama transvaloración de los valores, que está vinculada con el nihilismo. Dicen en uno de los fragmentos póstumos, Nietzsche, creo que es en el tomo 2, aunque quizá me esté equivocando, dice, ¿qué es el nihilismo? Que los valores supremos pierden validez, falta la respuesta al por qué, y yo siempre le agrego, al porqué de la existencia. Entonces, tendríamos que empezar a preguntarnos de forma individual, todos y cada uno de nosotros, ¿qué es eso que llamamos bueno y qué es eso que llamamos malo? ¿Y por qué lo consideramos bueno y por qué lo consideramos malo? El gran problema en sociedades como la nuestra, y yo diría que en todas las sociedades, es que asumimos un conjunto de cosas, un conjunto de valores como buenos y como malos, y nunca nos preguntamos realmente por qué lo consideramos bueno o por qué lo consideramos malo. ¿Por qué es bueno que un hombre tenga diversas parejas sexuales? ¿Y por qué es malo que una mujer tenga diversas parejas sexuales? No nos lo preguntamos, nos asumimos como parte de una sociedad que dice, en los hombres sí eso está bien, en las mujeres no, es absolutamente condenable. Lo que dice Nietzsche es no, vamos a transvalorar, y para transvalorar, para modificar lo que consideramos bueno y malo desde este perspectivismo, insisto, no relativismo, pues es empezar por preguntarnos qué consideramos bueno y qué consideramos malo y de dónde surge esa valoración. Y lo que él dice es, el gran problema es que es una valoración heredada, que asumimos sin más, cargamos con ella y jamás nos preguntamos por qué elegimos cargar con eso. Y por eso él dice que esa moral se puede convertir en el peso más pesado. ¿Cómo nos aligeramos de ese peso? Pues empezando por cuestionar todas esas categorías para que logremos construir una valoración propia. Gracias por la pregunta. Isabel Rojo nos había escrito en el chat una pregunta, pero levantó la mano, entonces adelante, Isabel. Ah, sí, eso es mucho mejor, Isabel. Venga, Isabel. Hola, a ver, mi pregunta justo tiene que ver con esto que mencionas respecto a la valoración heredada. Y, a ver, no sé ni siquiera muy bien cómo formularla. Tal vez es cómo trabaja Nietzsche o cómo lo piensa. Este asunto de lo heredado o de la transmisión generacional, no sé si tal cual como en la formación del yo. Y esto, bueno, me hace pensar como en este trayecto que podría haber desde Schopenhauer, pasando por Nietzsche y hasta llegar a Freud, en donde hay esto heredado que digamos, no nos permite ejercer propiamente esta voluntad de poder. Y en el entramado con la culpa, pensando en Freud, en la constitución del superyo. No sé si se entiende, si no, con gusto trato de aclararme. Sí, si lo aclaras un poco más, te lo agradeceré. A ver, tal vez lo que estoy buscando es cómo encontrar, bueno, en Schopenhauer y en Nietzsche, estos antecedentes para la constitución o más bien para la transmisión de lo generacional en Freud. A ver, si te entiendo, la pregunta tiene que ver con lo heredado. A ver, me parece que a partir de Nietzsche y de Freud tendríamos que empezar por reconocer que somos sujetos históricos, es decir, estamos situados en un contexto histórico muy concreto.
ahí estamos inscritos. Es decir, desde que nacemos nos encontramos en una sociedad que enaltece un conjunto de cosas y condena otras. Por ejemplo, que un niño ejerza crueldad sobre otros niños, pero sin preguntarse qué lleva a ese niño a agredir a esos otros niños. Entonces, eso se vincula justo con esta propuesta de Nietzsche de la transvaloración. Ahora, respecto de la culpa, me parece que es infinitamente más complejo. Lo que dice Nietzsche es que lo que lleva a los seres humanos a ejercer la crueldad sobre sí mismos y a encontrar placer en ese ejercicio de la crueldad, pues es justamente la culpa. Es decir, la cultura, la educación, nuestra familia, la sociedad constantemente nos está reprimiendo y de pronto la única posibilidad que me queda es que yo mismo, sin que nadie me vea en el baño, me esté cortando las piernas, por ejemplo, para que no me vea nadie, como una forma de liberar toda esa tensión que se está produciendo. No es propiamente que yo lo quiera, el punto es que parece que ese es el único mecanismo cuando, por ejemplo, mis padres no me permiten expresarme, no tengo quien me escuche, etcétera. Entonces, la única posibilidad de superar esa culpa, pues es justamente encontrando mecanismos en los que yo pueda poner afuera, por ejemplo, a través de la palabra, en un espacio psicoanalítico, todo eso que estoy sintiendo para poder dar cuenta de la violencia que estoy ejerciendo sobre mi propio cuerpo y qué es lo que me lleva al ejercicio de esa violencia. Y ahí me parece que se teje muy bien la relación entre Schopenhauer, Nietzsche y Freud, en relación con esto del superyo, justamente. Como pues, mecanismo que constantemente nos está diciendo lo que hiciste está mal, lo que hiciste está mal, lo que hiciste está mal, y lo que diríamos, bueno, ¿y por qué está mal? ¿Es realmente que yo piense que está mal o son mis padres, la sociedad, la familia, la escuela, los mecanismos que me están diciendo que eso está mal, que eso habría que modificarlo y que esa conducta es inaceptable? Pero ¿para quién es inaceptable? ¿Bajo qué principios es inaceptable? ¿Cuál es el criterio a partir del cual decimos que eso es inaceptable? Gracias por la pregunta, Isabel. Espero haberte contestado. Hay otra mano levantada, Alondra Cruz. Hola, gracias. Bueno, primero que todo, felicitarte, Víctor. Y bueno, también una breve introducción. Yo soy estudiante de séptimo semestre de medicina y bueno, me gustaría comenzar a adentrarme en el psicoanálisis. Me considero todavía muy ignorante de estos temas, pero creo que tendría una muy buena repercusión más adelante en mi relación médico-paciente, porque los médicos estamos acostumbrados a trabajar con fragmentos del cuerpo. Difícilmente trabajamos con cuerpos enteros y vemos al paciente desde una perspectiva meramente biológica cuando debemos verlo desde un ámbito biopsicosocial. Entonces, aquí mi petición sería, pues no sé si me pudieras recomendar algunos libros o algo para comenzar a adentrarme un poquito en el psicoanálisis. Gracias. Gracias por el planteamiento, Alondra. Lo primero que te diría es que no te preocupes, todos somos absolutamente ignorantes y esa es la gran ventaja de estar aquí justamente en estos espacios. Si nos creemos lo que dice Lacan, por ejemplo, de ser el sujeto del supuesto saber, me parece que ya nos condenamos a nosotros mismos. No, o sea, me parece que estamos en un proceso de aprendizaje permanente, ¿no? Dice Sócrates, yo solo sé que no sé, y con eso lo que plantea es que pues somos absolutamente ignorantes de un conjunto de cosas, y esa es la gran ventaja, por ejemplo, de este diálogo entre el psicoanálisis y la medicina. Me parece que ahí hay muchísimas cosas que se pueden ir construyendo de forma conjunta. Yo creo que pues el psicoanálisis de alguna manera puede sensibilizar al sujeto, pero el punto es que
uno de los principios fundamentales de todos los psicoanalistas y de las personas que se forman en el círculo psicoanalítico mexicano es que, pues para colocarse en el lugar de psicoanalista, pues se requiere que uno mismo se coloque primero en el lugar de paciente, es decir, que te puedas encontrar con tus propios fantasmas, si no todo el tiempo vas a estar mezclando lo que es del paciente con lo que es tuyo. Respecto del cuerpo, pues ese es un tema complejísimo, Alondra. O sea, ¿qué entender por cuerpo en psicoanálisis? ¿Qué entender por cuerpo en medicina? ¿Qué entender por cuerpo en filosofía? Es la pregunta del millón, Alondra. No tengo una respuesta, me parece que nadie tiene una respuesta, pero lo significativo es que a través de lo que se plantea la medicina, la filosofía, el psicoanálisis, la psicología en general, la antropología, etcétera, se puede construir una idea más completa y más compleja de lo que es pues el cuerpo humano, o como le llamamos a algunos esto de cuerpo psíquico, es decir, como una unidad entre pues el cuerpo y la mente. El gran problema de hablar de cuerpo-mente es que parece que pues la mente o el inconsciente se sitúan quién sabe dónde, ¿no? En términos de qué textos te recomendaría, pues del propio Freud, yo diría que sus conferencias introductorias al psicoanálisis son un gran espacio para acercarse a su obra. O sea, hay textos un poquito más densos, pero las conferencias en las que explica, por ejemplo, qué es la pulsión, etcétera, me parece, una gran vía para aproximarse de forma introductoria al propio Freud. Ahora, lo que diría en términos de el inicio de la conferencia, lo que dice Heidegger, esta necesidad de ir al encuentro con Nietzsche, me parece que eso aplica para Freud, para Schopenhauer, para Lacan, para absolutamente todos los grandes pensadores. O sea, es absolutamente necesario ir al encuentro directo con los textos. ¿Eso qué significa desde mi perspectiva? Que no existen puentes. Sí, me parece bien que se lean textos introductorios de Nietzsche, de Freud, de Schopenhauer, de Lacan, etcétera, pero eso no significa en ningún sentido que no sea necesario ir al encuentro de la obra. A mí me parece que es vital que leamos los propios textos de los autores con toda la dificultad que eso entraña. Sencillo no va a ser, pero si nos empeñamos en ese esfuerzo, me parece que pues el aprendizaje será muy gratificante y de alguna manera estaremos superando una rayita más de nuestra propia ignorancia. Gracias, Alondra. Y está Isabel Rojo pidiendo si tendrás alguna sugerencia sobre dónde leer sobre la culpa en Nietzsche. El texto fundamental para el abordaje de la culpa es la genealogía de la moral, específicamente el tratado segundo que se llama Culpa, Mala Conciencia y algo más que no recuerdo ahora, pero pues lo tengo aquí conmigo al lado. Ajá. Culpa, Mala Conciencia y similares. El tratado segundo de la genealogía de la moral. Y si les interesa, yo tengo un texto que publiqué en Chile en 2015 o 16, ya no me acuerdo, que se llama Es la crueldad constitutiva del ser humano, y ahí hablo un poco de la relación entre Nietzsche y Freud y un poquito de la culpa también. Gracias. Y al respecto, Joan Carles Melich, este filósofo español, tiene un libro que se llama, creo que es Lógica de la Crueldad, no me acuerdo exactamente, pero lo consulto ahora y les digo el título exacto. Seguimos si quieres en lo que veo cuál es el título exacto. Ok, pues está Aula 4, Sehun, levantando la mano. Adelante, por favor. El título es Lógica de la Crueldad, lo publica Herder. Lógica de la Crueldad, Joan Carles Melich. Es un texto brillante y me parece que es un texto introductorio también para los dos autores, para Freud y para Nietzsche. Adelante con la pregunta, por favor. Bueno, ¿me escuchan? Escuchamos, Sí. adelante. Soy pastor, pero ahora con este Aula 4. Yeah. Ok, pues muchas felicidades, Víctor.
Me parece muy interesante el planteamiento que haces. Mi pregunta inicial decía que si estos planteamientos de Nietzsche y de Freud que tú estás releyendo y que me parecen sumamente importante cuando dices lo que escribe Nietzsche no es para que se repita, sino para que tú los interpretes, para que tú hagas de ellos tu propia lectura y acción. Eso a mí me parece genial, trae a mi memoria el lema de la Revolución Francesa, sapere auden, ¿no? Atreverse a pensar. Me parece muy importante entonces ese primer inicio y planteamiento. El segundo, cuando digo que los planteamientos de Nietzsche y de Freud no son una demora, lo hago porque me parece que finalmente el tributo que todos pagamos por esta existencia es la muerte, ese gran tributo que nos negamos a hacer, pero que finalmente más tarde o más temprano lo tenemos que realizar. Entonces, para mí, este arte o esta parte de demorarse, por eso lo planteaba, tendría que ver como la forma en el que nos hacemos nosotros de nuestras circunstancias. Finalmente el dolor, finalmente la angustia, finalmente esta parte de la violencia, no lo podemos hacer a un lado, como bien lo señalas en este tiempo de contingencia que estamos viviendo. Está ahí presente y me parece a mí que los planteamientos tanto de Nietzsche como de Freud y la manera en que tú los presentas nos llevan a esa reflexión, a tratar de demorarlos en el sentido no de dilatarlos, sino de hacerlos nuestros. Y en esa medida yo creo que podríamos, sin ningún dolor, sentimiento ni culpa, poder pagar ese tributo. ¿El tributo de qué? A la existencia misma. Pues esa sería mi reflexión, esa sería mi aportación al planteamiento que tú haces, me parecen sumamente importantes y que me da gusto que desde México se pueda hacer esa aportación en tu persona. Pues para mí este reconocimiento, muchas felicidades y una disculpa por haberme dado la palabra antes y no haberla podido tomar. Gracias por tu aportación. A propósito de la deformación o interpretación de Nietzsche, lo que dice Foucault justamente es que el único tributo que le podemos hacer a Nietzsche es justamente ese, deformar sus ideas, jugar con ellas, reinterpretarlas y no estar simplemente repitiendo lo que otros importantes intérpretes han dicho sobre él. Por ejemplo, Heidegger, que es un gran intérprete de Nietzsche, pero me parece que no alcanza. Y lo que dices de Kant, atrévete a hacer uso de tu propia razón, me parece sumamente importante esta idea de la mayoría de edad como posibilidad de pensar por nuestra propia cuenta, es decir, si de algo nos sirven o si de algo tendrían que servirnos las ideas de Nietzsche o las ideas de Freud, es para eso, para que pensemos por nuestra propia cuenta en algo que ya decía antes, en nuestra propia existencia, por qué vivimos de cierta manera y no de otra. Respecto a la demora, ya que lo aclaraste, estaría totalmente de acuerdo. Tendríamos que asumirnos en el lugar de la demora justamente como posibilidad de descubrirnos y redescubrirnos. Y eso se conecta muy bien con el planteamiento de Alondra, es decir, con la idea de la ignorancia. Si por principio nos reconocemos como médicos o como psicoanalistas, que todos lo sabemos, pues ya estamos, me parece a mí, absolutamente perdidos. La gran ventaja, pues es que hay muchísimas cosas que pues los médicos pueden aprender de los psicoanalistas y muchísimas cosas que los psicoanalistas podemos aprender de los médicos. Y por eso, en más de una ocasión, en el abordaje con algunos pacientes en particular, trabajamos de forma coordinada, por ejemplo, psiquiatras y psicoanalistas o psiquiatras, psicólogos y psicoanalistas, justamente como una forma de entender de forma más completa qué es lo que le está ocurriendo al sujeto, por qué está sufriendo. Y ahí me parece que se complementa de forma maravillosa. Claro, hay un conjunto de psiquiatras que dicen que el psicoanálisis no sirve para nada, que es un desperdicio de dinero absoluto, y hay psicoanalistas que piensan un poco
lo mismo de la psiquiatría. Me parece a mí que no, que son dos cosas que se pueden llevar de la mano muy bien y que los resultados para los pacientes, que es lo más importante aquí, pues pueden ser muy significativos. Gracias por tu aportación, Pastor, y qué bueno que pudiste hablar. Gracias. Sí, hay una participación más, es Emanuel Gutiérrez, que tiene la mano levantada. Adelante, por favor. Emanuel, bienvenido. Así se llama mi hijo, además habría que decir que mi hijo se llama Emanuel. Buen día, Víctor. Retomando y recordando, no sé si recuerdes aquellas asesorías del inconsciente en Freud, del problema eje en la preparatoria. Ya sé quién eres, Emanuel. Sí, sí, claro, que te recuerdo. Viendo los comentarios, me parece sumamente importante una pregunta que realiza Angélica, que es, no sé si nos podrías dar una explicación sobre el amor y la muerte. ¿Qué relación tienen esas dos palabras? Gracias, Emanuel. Si entendemos de forma más cuidadosa el proceso psicoanalítico, en lo que Freud llama justamente la transferencia o la transferencia amorosa, lo que entenderíamos es que lo que ocurre en el interior del inconsciente, pues es justamente en el interior del consultorio, perdón, lo que ocurre en el interior del consultorio es que se da un encuentro de dos inconscientes y que el amor de transferencia, pues es justamente la vía que puede conducir al sujeto a la cura. No hay otra posibilidad. Y en ese sentido me parece que, pues a partir de el psicoanálisis nos podríamos encontrar de otra manera, pues con nuestra propia muerte o con la muerte de nuestros seres queridos, y en ese sentido vivir de otra manera. O sea, dejar de pensar la muerte y el sufrimiento como cargas y reconocerlas como elementos que nos constituyen y que no hay forma de escapar de eso. Gracias, Emanuel. Ya recordé quién eres. Me da gusto que andes por aquí. Muy bien, muchas gracias, Manuel. Gracias, Víctor. Pues estamos por cerrar esta presentación. Hay en el chat, Víctor, muchos comentarios, te mandan felicitaciones, agradecimientos. Por lo que voy leyendo, pues despertaste nuevos intereses en torno al trabajo de Nietzsche. Hay gente ahí comentando esto. Y bueno, preguntan por tu texto, por tus datos y si estará disponible la conferencia más adelante. Entonces sí, esto va a estar disponible en las redes del Círculo Psicoanalítico Mexicano, en Facebook, en YouTube, la pueden encontrar. Y pues no sé si haya algo más con lo que quieras concluir, Víctor. Claro, pues le agradezco nuevamente al Círculo Psicoanalítico Mexicano por su apertura al diálogo, a este encuentro entre filosofía y psicoanálisis, y les agradezco a todos los que se encuentran presentes justamente por tomarse el tiempo de estar con nosotros, de dialogar, y sería significativo que continuáramos el diálogo. Si les interesa, mi correo electrónico es victorignacio.coronel31@gmail.com. Yo les agradezco a ustedes porque a partir de sus preguntas y sus intervenciones, pues hay un conjunto de cosas sobre las que seguiré pensando. Muchísimas gracias a todos, encantado del diálogo, y espero que este sea pues el primer encuentro de muchos que vengan adelante. Gracias a todos. Gracias, pues hemos llegado al final de este evento. En nombre del Círculo Psicoanalítico Mexicano, les agradecemos por su participación y los invitamos a que continúen atentos a los próximos eventos que estaremos teniendo por acá. Gracias, Víctor, por tu trabajo, y a todos los compañeros psicoanalistas que pues son parte de la organización de este evento, a Raquel, a Sinaí, a todos. Gracias.